Hola chicos, buenos días. Bueno, pues el día de hoy, 23 de abril, jueves, vamos a iniciar nuestras actividades correspondientes al día de hoy, que tienen que ver con la materia de transversalidad, que hoy vamos a ver formación cívica y ética. Tiene que ver también con matemáticas y con español. En relación a estas cuestiones que vamos a realizar el día de hoy, el primero es actividades de estudio, que sería del libro de español. Seguiría con en la segunda parte de actividades de estudio. Ya estaríamos cerrando el día de hoy para dar paso a ponte a prueba, pero eso sería el día de mañana. No te adelantes, para que vayamos trabajándolo con calma y también como a conciencia, ¿sale? Algo que sí quería mencionar y que no he mencionado en quinto año, que son como eh, hay algunos alumnos más bien que no han ido con regularidad y que ahorita no he visto muchos de sus trabajos. Invito que a partir de ahorita estamos cerrando unidad 7, pero hay varios alumnos que no se han puesto al corriente con las demás unidades. Si un día de estos te despiertas con ánimos aparte de estas actividades, hacer más, yo te invito a que realices o revises tu libro completo y cheques en qué actividades de las unidades anteriores te faltan, y también puedes ir checando a lo mejor las que hayas tenido erróneas o donde puedas ir corrigiendo. Esto con la finalidad de que vayas haciendo una retroalimentación, y de los que no iban al corriente, pues que se estén ahí al corriente, porque por ejemplo el día de hoy vamos a retomar un tema que ya habíamos visto en la unidad anterior, que eran las partes del círculo, y que ahorita lo voy a retomar para el perímetro. Entonces es importante que si vas a ir rezagado con alguna unidad o con algunas actividades, las puedas hacer, ¿sí? Bueno, también el día de hoy, como lo había comentado, vamos a iniciar nada más como con las actividades previas a entrar a este tema del perímetro del círculo. El día de hoy no vamos a ver el perímetro del círculo como tal, pero sí la idea previa a el conocer el perímetro del círculo. Esto vamos a trabajarlo en la página 144 y vamos a tomar en cuenta las indicaciones que nos menciona la guía. Bueno, y por último, vamos a ir buscando o investigando estas dos definiciones de justicia y leyes en relación a lo que ahorita te voy a platicar de la clase de formación cívica y ética. La asignatura de formación cívica y ética me sugiere para el día de hoy, iniciando la unidad 8, que te menciona acerca de cómo deben actuar nuestras autoridades, ¿sí? Las autoridades, esas se encuentran en muchos sectores de nuestra vida cotidiana. Estas, pues, son personas que están sujetas también muchas veces a una autoridad, y que por dicha autoridad ejercen el ser una autoridad, ¿no? Eh, en estos casos, pues, tiene que ver una cuestión de responsabilidad. Todas nuestras autoridades se deben de manejar con ese sentido, con un sentido de responsabilidad. Se tienen que manejar en el respeto a los derechos humanos, tienen que ser respetuosos, tolerantes también ante muchas acciones, y para no caer en esta cuestión del autoritarismo, ¿sí? Entonces, dice, cuando las personas ejercen el poder, deben hacerlo en beneficio de quienes se lo concedieron. De lo contrario, estarán abusando de su posición. Las autoridades deben ejercer el poder consentido y de acuerdo con sus atribuciones, que son el respeto y el hacer respetar los derechos humanos.
promover el bienestar de las personas, y si las autoridades violaran alguna de estos principios que te estoy mencionando, entonces estarían incumpliendo con su misión. El sentido de la autoridad, tú los puedes encontrar en diferentes en diferentes sectores de nuestra vida. Por ejemplo, en casa, tus autoridades son tus papás en primera instancia. Muchas veces, si tienes hermanos mayores, ellos fungen a veces como autoridad. Los abuelos, las personas adultas en sí, tendemos a ser personas o personajes de autoridad. ¿Por qué? Porque finalmente, si hay algo que tú estás viendo que está incorrecto, tú como adulto tienes como también esa responsabilidad implícita de hacerle ver al otro que está actuando mal, es beneficio de el bien común, ¿sí? Es por eso que les decía que, por ejemplo, si tú ves que hay alguna autoridad que no está cumpliendo con esa misión de ser respetuoso, de, de salvaguardar los derechos humanos, ahí es donde entra la responsabilidad de adulto de hacerle ver que está cayendo en una situación errónea. En la escuela, pues, ¿quiénes son tus personas de autoridad? En el salón de clases, o la titular sería yo y el mister. También tienes otros profesores que pueden ser los de educación física, la maestra de música. Todos ellos fungen también como autoridad escolar, y obviamente nuestra directora, ella es una figura de autoridad inclusive para los docentes, ¿sí? Toda esta cuestión de autoridad tiene también una secuencia, ¿sí? Bueno, en relación a este tema, por eso es que te pedí que investigaras los dos términos, el de justicia y de leyes, porque nuestras autoridades se deben de regir por un sentido de justicia. Por ejemplo, nuestro gobernador, nuestro presidente municipal, todos ellos se basan en la Carta Magna o en nuestra Constitución política para determinar ciertas acciones. Si ellos no respetan ese escrito o en lo que está basado, también ellos se meten en un problema. Entonces, ellos tienen que ser justos y tienen que tener esa relación y el conocimiento de nuestras leyes. Entonces, por eso es que pedí que para la actividad del día de hoy de formación cívica y ética, me escribieras en tu cuaderno justicia y leyes, la definición de estas dos, y las debes de buscar en un diccionario o en alguna fuente de información que sea confiable, ¿sí? Bueno, esto es en el sentido de el trabajo de formación. En el sentido del trabajo de español, vamos a seguir con nuestras actividades de estudio, que sería la página 145, y ahí menciona todavía las cuestiones de la exposición. La exposición fue un tema que se abordó durante toda la unidad, que fue muy importante, que inclusive antes de que saliéramos de todo esto, tenía que ver con la manera de cómo exponer, qué nos puede facilitar una buena, que se entienda el tema que tú estás mencionando, qué factores influyen en la atención de esa exposición, el cómo debes preparar una exposición, porque el ser o pertenecer a un grado mayor, como lo es quinto, como lo es sexto, ya te va preparando a que, por ejemplo, en secundaria la mayoría de tus trabajos sean así, ¿no? Sean expositivos, y para que no tengas problema en tus futuras actividades, en tus futuras evaluaciones, vamos preparando ese trabajo y poderlo realizar de manera correcta. Bien, bueno, el día de hoy vamos a seguir con el tema de la exposición, y por ejemplo en la página 145, en el primer punto, que sería el número 4, porque es el consecutivo al día de ayer, dice:
Escribe las palabras para ordenar de la actividad 3 en su respectiva caja. En la unidad 3, pues mencionaba estas, ¿cómo te puedo decir? Estos conectores, el de después, en segundo lugar, inicialmente, finalmente y primer lugar. Pero aquí solamente hay 4 cajas en la página 145, entonces solamente vas a tomar de esos 5 conectores de la actividad 3, que es lo que trabajamos el día de ayer, solo vas a tomar 4. Bien, entonces dice, para introducir un tema, ese, ¿qué podrías usar para dar comienzo a un tema? Después, en segundo lugar, inicialmente, finalmente o en primer lugar. ¿Qué podrías poner? Entonces, yo te sugiero que, por ejemplo, si tú pones de primera instancia, te puede sonar que es en primer lugar, pero no hay como esa formalidad que tiene el inicialmente, ¿sí? El dar comienzo a algo, el darle apertura primero y ya después ir manejándolo por momentos. Entonces, ¿cuál crees que sería la adecuada? Posteriormente dice para enumerar y ordenar el discurso. Ahí sí entraría este tiempo del primer lugar, segundo lugar, ¿sí? Para darle continuidad a lo dicho, es decir, tú manejas una idea y manejas el después, ¿sale? Y por último, dice que para cerrar o concluir, ¿no? ¿Qué conector entraría? Y ya tú lo vas a poner ahí. En la 5, que sería el segundo punto de la página 145, dice, subraya verdadero o falso de acuerdo con la afirmación. Ahí aparecen 5 oraciones, las cuales tú vas a ir poniendo si son verdaderas o falsas. Voy a poner de ejemplo solamente el primero, para que vayas viendo el análisis que se realiza y tú lo vayas realizando también a conciencia. Dice, antes de elegir el tema de la exposición, se debe planear la presentación. Antes de elegir el tema de la exposición, se debe planear la presentación. ¿Cierto o falso? Bueno, en el ejemplo que te estoy dando, por eso hasta lo reiteré, no puedes tú elegir, más bien tú no puedes planear algo sin haber elegido un tema antes, ¿sí? Entonces dice ahí, antes de elegir el tema se debe de planear. Eso es incorrecto, ¿sí? Porque primero tienes que elegir para posteriormente, en base a ese tema que tú determines, tú planeas el cómo manejarlo. No puede entrar primero la planeación del tema sin saber qué es lo que vas a abordar, ¿sí? Bueno, así de esa manera es que vamos a ir trabajando estos 5 puntos para que puedas tener todas correctas y no tengamos problema. En el último punto dice, encierra los soportes que pueden ayudar a una presentación, a presentar una exposición exitosa. Aparecen 6 puntos. El primero es un radio, una computadora, dibujos, rotafolio, gráficas y una revista. Vas a encerrar las más, digamos, las que más te puedan aportar, porque por ejemplo, el del radio, pues no es tan relevante, ¿sabes? No es tan relevante que esté ahí como estrategia, es más, es muy raro. ¿Por qué? Porque la radio es un distractor, ¿sí? Entonces, ese no entraría como esencial o estrategia esencial para que tu trabajo sea exitoso. De esa manera vas a ir haciendo tu análisis y si lo realizas así, de esa manera tan minuciosa, estoy segura que vas a tener vas a estar correcto en todas tus afirmaciones de la actividad de estudio. Bueno, ahora vamos con matemáticas. En matemáticas maneja qué es la aproximación del perímetro del círculo, eso en la página 144, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Ya vimos de qué manera se saca el perímetro de las figuras geométricas, de los polígonos, y ahora nos vamos a ir con una de las figuras geométricas que tiene otras características diferentes
a las figuras como el triángulo, como el cuadrado, ¿sí? Que es el círculo. No sé si recuerdas que en la unidad 6 nosotros manejamos los elementos que componen un círculo, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es el centro, que sería el punto, el radio, que tiene que ver con la mitad del segmento que divide el círculo, y el diámetro, que es la línea completa que divide el círculo, que hace como 2 medios círculos, ¿sí? Una circunferencia es una figura cuyos puntos están en la misma distancia que en donde está el centro, que es lo que te mencionaba. Aquí te voy a poner un ejemplo. Obviamente este círculo es más grande, pero dice que este tiene un radio de 2 centímetros. Si tú buscas el diámetro, obviamente es la línea completa la que partiría en dos la circunferencia, y entonces el diámetro sería de 4, ¿sí? Pero el radio, que es el que, no sé si recuerdas que lo utilizamos con el compás, era el que diferenciábamos o la distancia del punto central al punto de afuera, y de esa manera nosotros girábamos para que realizaras tu circunferencia, y ya de esa manera determinábamos el tamaño del círculo. Entonces, aquí vas a volver a trabajar esa parte. Dice, lee la situación y contesta. Adriana pondrá encaje en la orilla de un mantel circular de 2 metros de radio. Por ejemplo, podría ser escala, ¿no? Este es de 2 centímetros. ¿Cómo puede calcular cuánto encaje necesita? Esta es solamente tu percepción o tu idea de cómo podrías hacerle. Vas a contestarlo. Y en el número 2 dice, traza una circunferencia de 2 centímetros, como la que yo puse aquí, y haz un cálculo aproximado de su perímetro. Primero vas a dibujar el circulito, vas a tomar un compás, como lo habíamos mencionado, vas a tomar una regla y vas a marcar en el compás, vas a ir abriendo hasta donde llegue 2 centímetros, ¿sí? Y posteriormente tomas del radio al punto de afuera y giras. Esa es como tú vas a trazar el círculo de radio de 2 centímetros. Como les había comentado, pues ya es un tema que habíamos visto en la unidad 6. Si gustas, te invito a que lo vuelvas a repasar. De cualquier forma, ten en cuenta, en esa misma página, la página 144, ahí aparecen los elementos que componen de nueva cuenta la circunferencia, y tomes en consideración esto que te estoy mencionando. En el número 2, después de haber trazado el círculo de 2 centímetros en base al radio de 2 centímetros, dice la medida aproximada del perímetro. Tú vas a hacer como un análisis de más o menos cuánto mediría el perímetro. Si estamos hablando de que el radio es de 2 centímetros y el diámetro de 4, tú como cuánto más o menos consideras aproximado, no es una regla o es algo exacto ahorita, porque estamos viendo como tus conocimientos previos. Entonces tú, en base a este ejercicio, tú me vas a dar un número aproximado de cuánto crees que mide esa circunferencia. Y dice, haz lo siguiente en el círculo que trazaste de 2 centímetros de radio. Vas a conseguir un hilo como este. ¿Por qué? Porque pues este tipo de hilos son un poquito más flexibles. Si tú pones un listón, a lo mejor un estambre también te puede servir. Son menos flexibles al manejo de las manos. El hilo de costura o de coser es mucho más sencillo, es del de algodón.
y es como un poquito más sencillo para que hagas este ejercicio. Nada más es para checar la aproximación, ¿sí? El día de mañana ya vamos a hacer ya voy a integrar más las fórmulas o vamos a ir practicando un poquito más este sentido. Dice, ¿cuánto midió la parte del hilo que corresponde al perímetro? Pero esto dice que primero tienes que conseguir el hilo, colocar el hilo sobre el perímetro. El perímetro es esta parte roja de mi circunferencia, la que yo tengo aquí. La puse de otro color para que tú te fijaras que ese es el contorno. El perímetro, acuérdate que si, por ejemplo, en un triángulo, en un cuadrado, es cada uno de sus lados, no tiene un lado, ¿sí? La circunferencia es un trazado circular y implica un todo. Entonces, mi perímetro tendría que ver con esta línea roja que yo tengo en mi circunferencia. Y tú vas a colocar el hilo, yo te sugiero que a raíz de donde quedó tu línea del radio, pongas un masquincito muy chiquitito para que no lastime tu libro y pongas la punta y a raíz de ahí vas a ir girando tu hilo hasta que llegue a encontrarse con la punta de donde dejaste el primero. Ajá, y ahí cortas y por ejemplo, si fuera aquí teníamos tijeritas, aquí corto, es un ejemplo, corto y lo que busco es que este hilo, que si es el que abarcó toda mi circunferencia, lo voy a medir, este pedacito. Es un ejemplo, Y por ejemplo, aquí me dice que mide 11 centímetros, ¿sí? Entonces, ese podría ser mi perímetro aproximado de esta circunferencia. Tú lo vas a checar muy bien y con el hilo te va a dar un resultado y ahí es donde vas a poner cuánto midió la parte del hilo que corresponde al perímetro del círculo y qué tan buena fue tu aproximación en la actividad 2. Es decir, vas a comparar el número que me diste primero, el que tú consideraste al azar, y el segundo que ya midiéndolo con el hilito, cuánto hubo de diferencia entre un número que diste al azar y el otro que me diste por medio del hilito. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es una actividad muy sencilla, como más experimental, para irnos adentrando a un tema ya mucho más serio, ¿sí? Bueno, esto es por el día de hoy, las actividades del día de hoy. Espero que no tengamos ningún problema y si lo tuviéramos, ya sabes que yo estoy a tus órdenes, estoy al pendiente de mi correo electrónico, plataforma y WhatsApp. Cuídate mucho y nos vemos mañanita. Saluditos.